gracias a los que prendieron la cámara y a los que saludaron por chat. Recuerden que en la cátedra también evaluamos la participación y queda registrada la participación de ustedes. Así que le pedimos que no sea un monólogo del profe esta clase, sino que vayan participando, activando el micrófono, haciendo preguntas cuando lo crean respectivo, ¿no? Bueno, con respecto a la clase de hoy, vamos a hacer un resumen muy rápido de la clase anterior para ver cómo estamos parados y a dónde estamos, ¿sí? Entonces, voy a mandar la primera votación, ¿sí? Para ver un estado de situación, cómo estamos al día de hoy, cada una de las personas que integran los diferentes grupos. A votar, chicos. ¿Cómo están hoy? Si ya tienen el tema acta de constitución y registro de interesados aprobado, solo el tema aprobado, y los del grupo que están hasta las manos. Me falta que me respondan 2, 1, listo, estamos. Bien. Bueno, vamos a compartir los resultados. Le digo que hoy empecé bien el día porque es la primera vez en 19 años que estoy enseñando en la Facu, que los 4 grupos que me toca gestionar este año en la cátedra, los 4 ya tienen aprobado el tema, el acta de constitución y el registro de interesados, así que buenísimo. Felicidades si están algunos de mis alumnos que estoy siguiendo vía Costco, que manden algún emoticón, ¿sí? Felicitaciones. Y acá podemos ver que al día de hoy es fecha de entrega de acta de constitución y registro de interesado, un 25% ya está al día, y hay un 71% que le falta, y hay un hito que está hasta las manos. Bueno, a ponerse a tiro, ¿sí? El que está hasta las manos. En el día de hoy, entonces, vamos a ver el grupo de proceso planificación. Adentro de los grupos de proceso de planificación vamos a ver área de conocimiento, gestión del alcance del proyecto y recopilar requisitos. Luego, en la segunda parte de esta clase, que va a ser el lunes que viene, van a definir el alcance y crear la DT. Van a ver esos dos procesos, ¿sí? Entonces, como para ir recapitulando, voy a mandar otra votación, y para saber que están ahí no se me durmieron, de resumen de la clase anterior. A responder de nuevo. Pregunta número 1. Si el acta de constitución de proyecto y el registro de interesado se generan en el grupo de proceso de iniciación 1. Bien, ahí está, respondió un 93%. Vamos a compartir los resultados y lo analizamos juntos, ¿sí? Bueno, el acta de constitución de proyecto y registro de interesados se generan en el grupo de proceso de iniciación. Un 96% puso verdadero y es verdadero, ¿sí? ¿Alguien se anima a responder de dónde sacó esa información para responder? Tienen que activar el micrófono y responderme. Leila. Profe, porque sí. se necesita tener aprobado bueno, el tema y el acta de constitución para recién poder iniciar el proyecto. Eso es lo que me acuerdo que dije. Bien, pero fíjate que estamos analizando el punto número 1 de la encuesta, que dice: el acta de constitución de proyecto, algo que ustedes han generado, tienen que generar para el entregable de hoy, y el registro de interesado se genera en el grupo de proceso de iniciación. Estaba en un cuadro que habíamos visto hace como Muy 2 clases. bien, estaban en un cuadro, y ese cuadro, ¿de dónde sale esa info? Del PMBOK, ¿no es cierto? Que es la base de la gestión de proyectos. ¿Quién respondió recién? ¿Mariela? Sí. Mariela, ¿te acordás los 5 grupos de procesos? ¿Cuál eran? Iniciación, planificación. Iniciación, el segundo. Planificación. Planificación, muy bien. El tercero. Ejecución. Ejecución, muy bien. Monitoreo y control. Monitoreo y control, el cuarto. Y el quinto. Y cierre. Cierre, bien, excelente. Bueno, ahí está la referencia, ya lo venimos viendo en clase y está en el PMBOK, ¿no? También La hablaba segunda, de que la entrada de ese proceso era el acta de constitución y la salida del registro de interesados. Por eso de ahí también puse yo que era verdadero la pregunta 1. Bien, pero la leemos de nuevo y dice: el acta de constitución de proyecto de registro de interesados se generan
en procesos que están en el grupo de proceso de iniciación. Ahora lo vamos a ver en un gráfico, ¿no? La número 2 dice, siempre se debe estimar los costos primero y luego definir los requerimientos. La respuesta es falso, falso. Primero definimos requerimientos y después estimamos los costos, ¿no? Pero lo que pasa en la vida real y en la diaria, y probablemente lo que ya están trabajando en algún proyecto como Maximiliano, o quizá alguno de ustedes que ya tengan experiencia en desarrollo de software, te aparece un cliente y te dice, ¿cuánto sale hacer esto? Bueno, esa pregunta antes de responder el cuánto sale, que lo vamos a tener cuando tengamos los costos, y lo vamos a tener cuando tengamos nuestro presupuesto, previamente tenemos definido los requerimientos. ¿Sí? Así que bueno, hay un 11% que respondió mal. Y la última dice, el directorio del proyecto es el interesado más importante del proyecto. Y la respuesta es falsa. Medio capciosa esa, ¿no? Es falsa. El director del proyecto es un interesado en el proyecto, pero no necesariamente es el más importante. ¿Sí? Y guarda con los directores de proyecto que tienen un ego alto y que consideran que son los más importantes, ¿no? Dependiendo de la característica del proyecto, podría ser que el usuario final sea el más importante, podría ser que un patrocinador sea el más importante, bueno, o podría ser que definitivamente no haya un interesado más importante, todos sean importantes, ¿no? Bien, bueno, gracias chicos por la participación. Seguimos entonces. Bueno, fase y proceso. En el PMI se definen 49 procesos con los 5 grupos de proceso y las 10 áreas de conocimiento. Y ese gráfico, que hace un rato su compañero nos recordaba, nosotros hoy vamos a trabajar aquí, ¿sí? Adentro de los grupos de proceso de planificación y adentro del área de conocimiento de gestión del alcance. ¿Qué es lo que vamos a ver? Planificar la gestión del alcance y recopilar requisitos. Si nos paramos en la clase anterior, ¿qué es lo que hicimos en la clase anterior? Desarrollamos el acta de constitución y además identificamos los interesados, ¿sí? Esta es una tabla que continúa por cuestión de espacio, la vemos acá partida en 3 partes, la vemos en realidad, ¿sí? Bien, entonces, si yo primero defino el alcance, luego acá abajo defino el cronograma, y después que defino el cronograma, recién defino los costos donde se determina un presupuesto. ¿Sí? Entonces, esto responde a la pregunta que habíamos hecho hace rato, ¿no? Los grupos de procesos de planificación, procesos requeridos para determinar y establecer el alcance del proyecto, y es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Está compuesto por aquellos procesos que establecen el alcance total del esfuerzo, definen y redefinen los objetivos, ¿sí? Es probable que se requiera una revisión de la planificación, y esto ¿cómo lo podemos traducir? Que es probable que cuando definan su declaración de alcance del proyecto, tengan que volver a su acta de constitución y ajustar algo, ¿no? Que vayan viendo ahora que no vieron antes. Este refinamiento continuo del plan para la dirección de proyecto, plan de dirección de proyecto o PGP, recibe el nombre de elaboración progresiva, ¿sí? Y en base a eso quisiera llegar a esta imagen, ¿sí? Cuando nos piden determinar el alcance del tiempo y costo del proyecto, ¿no? Y aparece una descripción gráfica de lo que está sucediendo, ¿no? A ojo. Esto contaba en la tarde, que muchas veces me toca evaluar proyectos de grado o de posgrado, donde le hago preguntas del alcance del tiempo y costo y me responden más o menos a ojo. ¿Cuánto va a durar tu proyecto? Y entre 3 y 6 meses. Está mal hecho el cronograma. Tenés que darme precisiones sobre cuánto va a demorar tu proyecto. ¿Cuál es el costo de tu proyecto en cada una de las fases? Bueno, creemos que va a salir entre $5.000 y $10.000. Bueno, está mal hecho el presupuesto. ¿Cuál es el alcance de tu proyecto? Bueno, todavía no tengo claro si va a ser una aplicación móvil o un sistema web. Está mal definido el alcance de tu proyecto. Y esto sucede muchísimo en el rubro nuestro. Determinación de tiempo, alcance y costo. Entonces, lo que vamos a trabajar en la cátedra es para tratar de eliminar eso, ¿sí? Esa determinación así al azar. Y acá podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Acá sigue apareciendo este que lo define a ojo, con lo que es la gestión del alcance, con la que es la gestión del cronograma y con la que es la gestión de los costos del proyecto. Con esto, ¿qué le digo? Que si yo no definí el alcance, que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy,
no puedo definir el cronograma del proyecto. Y si no defino el cronograma, no voy a saber los costos, ¿sí? Entonces, yo le digo a Maxi que hagamos un asado, y ese es el proyecto, hacer un asado, pero no le definí el alcance. No le dije que era para los de su grupo, que son 4 más el profesor 5, o va a ser para toda la cátedra, que somos 70, o va a ser para toda la carrera, que somos 1200. Entonces, le cambio el alcance, que puede ser la cantidad de participantes en el alzado, y en base a eso cambia el cronograma de organización. Quizá Maxi puede organizar un asado para mañana, para 5, pero no puede organizar un asado para 1200 personas para mañana, y por supuesto que cambian los costos del proyecto. Y es muy importante esto, porque en la práctica sucede que el cliente siempre llega con esta pregunta al principio: ¿cuánto sale el proyecto? No, pero ¿cuánto sale más o menos hacer algo como esto? No es más o menos. Si no nos sentamos, si no planificamos, si no definimos el alcance, el cronograma, no te puedo decir cuánto es el presupuesto. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, adentro de la gestión del alcance del proyecto, hoy vamos a ver un poquito de planificar la gestión del alcance y de recopilar requisitos, ¿sí? Esta imagen continúa en la siguiente presentación, que esta es la parte de abajo, donde posteriormente vamos a ver la gestión de los riegos, la gestión de las adquisiciones, la gestión de las comunicaciones y la gestión de los recursos. Y en la clase que viene, del lunes que viene, van a ver definir el alcance y crear la estructura de desglose de trabajo, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver un video. Voy a compartir de nuevo, así le comparto con el audio. Compartir sonido, ahí está. Y vamos a ver un video de lo que es la gestión del alcance del proyecto. Gestión del alcance del proyecto. Lo único constante es el cambio. Suele ser normal que algún entregable de proyecto requiera ser modificado a medida que el proyecto avanza. Existen varias razones para que esto suceda. A veces ocurren cambios en el ambiente de negocios o la regulación de la industria que pueden tener un impacto sobre las especificaciones del proyecto, o incluso un miembro del proyecto que busca mejorar un entregable agregando funcionalidad adicional que no había sido establecida inicialmente en el plan del proyecto puede resultar en trabajo extra no presupuestado y que está por fuera del alcance oficialmente establecido. El área de conocimiento de la gestión del alcance de proyecto describe los procesos necesarios para asegurar en todo momento que los entregables que hacen parte del alcance del proyecto, y solo esos, sean el objetivo del proyecto para mantener la perspectiva del alcance establecido y evitar retrasos o sobrecostos debidos a adicionales al alcance no contempladas en el plan del proyecto. Una definición de alcance detallada facilita el entendimiento sobre los entregables que pretende entregar el proyecto a todos los involucrados. El plan para la gestión del alcance establece de manera explícita los límites del alcance del proyecto y establece las responsabilidades para cada miembro del equipo y especifica los procedimientos para la verificación y aprobación de los entregables que hacen parte del alcance. Esto ayuda al director y al equipo del proyecto a mantenerse enfocados en las tareas que son relevantes, facilitando la toma de decisiones sobre cualquier petición de cambio generada durante la fase de ejecución. Debido a su naturaleza, es fácil confundir el acta de constitución del proyecto y el plan de gestión del alcance, pues son documentos que tienen propósitos diferentes. Recordemos que mientras que el acta de constitución del proyecto contiene una visión global de los entregables del proyecto, el plan de la gestión del alcance contiene una visión mucho más detallada,
definiendo y descomponiendo los entregables y metas del proyecto en unidades de trabajo más pequeñas para lograr el cumplimiento de los requerimientos establecidos por los interesados en el proyecto. El área de conocimiento de la gestión del alcance define 6 procesos, los cuales son: planeación de la gestión del alcance, recolectar requerimientos, definir alcance, creación de la estructura de desglose de trabajo, validar el alcance y controlar el alcance. Estos procesos permiten al director de proyecto entregar el alcance establecido y solo el alcance establecido. Un director de proyecto nunca debería entregar menos del alcance establecido a menos que se oficialice un cambio al alcance. Puede que no parezca lógico, pero tampoco es deseable para el director comprometerse a añadir o mejorar las especificaciones de los entregables que hacen parte del alcance, puesto que esos cambios pueden afectar de manera negativa los costos y riesgos y en general la satisfacción de los diferentes interesados posiblemente afectados. La efectiva gestión del alcance exige buena comunicación entre las partes para permitir que todos los miembros del equipo del proyecto entiendan el alcance oficial del proyecto y recuerden la mejor manera de lograrlo con las restricciones de presupuesto y tiempo establecidas. Como parte de la gestión del alcance, el director del proyecto deberá obtener aprobación de los diferentes involucrados a medida que el proyecto avanza, asegurando que la versión final de los entregables cumplan los requisitos y necesidades solicitados por los diferentes involucrados. Bien. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, a partir de la introducción que vimos en la gestión del alcance, y les había comentado también con otro ejemplo, la diferencia entre organizar un asado para 5, para 100 y para 1000 personas, cómo cambiaba el alcance en el proyecto. Vamos a ver con este ejemplo un poquito lo que podría suceder en una oficina cualquiera, en un día cualquiera, un equipo de trabajo que está definiendo un proyecto. En este caso, el proyecto es hacer una piscina portátil, una piscina que se pueda desplazar de un lugar a otro, con determinado tamaño, ancho y alto, y ciertas capacidades, ¿no? Entonces, en el día 1 se ponen muy contentos porque plantean que fue muy productiva la reunión. Según lo acordado, tendremos el diseño en 10 días. Y luego pasamos a producción. Esa es la expectativa que tienen. En 10 días tener el diseño y luego pasar a la producción. Vamos a ver qué pasa en el día 10. ¿Sí? Ya tienen una piscina portátil, han definido un color blanco, 2 metros de ancho, 60 centímetros de alto, sin ningún complemento, pero están en una videollamada con parte del equipo y dice: estimado, el cliente acaba de llamar, ellos quieren adicionar unos cuantos detalles. Entonces, al modificarse el alcance, se modifica el diseño, ¿no? Y se modifica el proyecto. Vamos a ver el día 20, 10 días después, ya tenían considerado los detalles que había pedido el cliente. En este caso hay un tobogán y un tablero de básquet, ¿sí? Pero nuevamente dice: estimado, el cliente se comunicó de nuevo, ellos quieren ver si es posible cambiar. Bueno, así sucesivamente, día 30, fíjense en que el proyecto cambia, ya no es una piscina portátil, es una piscina fija, ¿sí? Y la preocupación de este director de proyecto porque al día de la fecha todavía no han podido pasar a producción. Con esto intento comentarle que es muy importante definir de manera clara el alcance, pero también es muy difícil y es muy probable que el alcance se vaya modificando a medida que vamos avanzando en el proyecto. Ahora, es muy importante dos cosas. Una, que el director del proyecto sepa claramente cuál es el alcance y sepa controlar el proyecto en base a su alcance. Y lo segundo es que si hay una modificación en el alcance del proyecto, esa modificación sea consensuada, sea documentada y sea aceptada por las partes, ¿no? Entonces, acá, con este simple ejemplo, decimos que sin una clara definición del alcance, un pequeño cambio o algo que se agrega, aparentemente inofensivo, puede corromper luego el alcance, ¿sí?
hasta que se agote el tiempo y el presupuesto, ¿sí? Y también que la suma de todos esos pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Por eso es que hacemos este ejercicio, en el tercer entregable que ustedes van a realizar, van a desarrollar, para definir el alcance de su proyecto. Y hoy vamos a hacer una práctica para que empiecen a pensar en esos requerimientos que definen el alcance de su proyecto, ¿no? Entonces, la gestión del alcance del proyecto incluye los procesos requeridos. ¿Para qué? Para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, ¿sí? Gestionar el alcance del proyecto se enfoca principalmente en definir y controlar qué incluye y qué no se incluye en el proyecto. ¿A dónde estamos parados? En el área de conocimiento y gestión del alcance. Y de los grupos de procesos nosotros vamos a trabajar aquí. Insistimos con este gráfico. Cuando yo tuve la suerte de aprender el PMI, me costaba mucho saber a dónde estaba parado, ¿sí? Entonces nosotros estamos definiendo el alcance adentro del grupo de procesos de planificación y adentro del área de conocimiento y gestión del alcance, ¿sí? Bien. Dicho eso, los procesos que están adentro de la gestión del alcance es planificar la gestión del alcance, tal como vamos viendo, y armar un plan donde se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes en la próxima clase? Van a empezar a trabajar en un documento que se llama Declaración del Alcance del Proyecto, ¿sí? Además, el proceso número 2 es recopilar requisitos y a partir de esto van a trabajar sobre un documento de requisitos, ¿sí? Y una matriz de trazabilidad. Y recopilar requisitos, el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados, ¿no? Luego, en las clases siguientes, van a ver cómo definir el alcance, crear la estructura de desglose de trabajo, que es la EDT, y posteriormente validar el alcance y controlar el alcance. Dicho eso, ¿por qué ponemos énfasis en esto? ¿Y por qué tenemos que tener en claro la importancia de definir y gestionar el alcance? Porque tener en claro el alcance garantiza que el proyecto contenga todo el trabajo requerido para completarlo sin éxito, ¿sí? Formaliza y documenta las definiciones y los acuerdos, aceptaciones de trabajo realizado. Además, orienta el trabajo hacia los objetivos y entregables. Es muy probable, y acá le voy pasando un tips para el próximo entregable, que es la declaración del alcance, y hasta le diría pregunta de examen, que cuando nosotros revisemos la declaración del alcance, vayamos al acta de constitución y miremos esos objetivos que ustedes habían definido y esos entregables, ¿no? El alcance tiene que estar orientado a eso, ¿sí? Y finalmente, asegurar que se realice solamente el trabajo previsto. Cuando estás haciendo un trabajo que está fuera del alcance, está consumiendo recursos económicos y de tiempo que afectarán el cumplimiento del objetivo, ¿no? Del proyecto. Me gustaría que veamos este video muy cortito, en el cual vamos a ver la diferencia entre alcance de proyecto versus alcance de producto. Antes de iniciar cualquier proyecto, es necesario tener claro hacia dónde va el proyecto, es decir, el alcance. Todo proyecto tiene unos productos o servicios. Las características de esos productos o servicios también constituyen el alcance del producto. La velocidad de un smartphone, el color del mueble, el sabor de un yogur son ejemplos de características y por lo tanto del alcance de un producto o servicio. Por otro lado, el esfuerzo o trabajo que hay que hacer para lograr los objetivos del proyecto constituyen el alcance del proyecto. El alcance del proyecto se formula en términos de verbos. Diseñar el prototipo, hacer las pruebas de resistencia, crear la imagen de un producto, son ejemplos de actividades o trabajo de un proyecto, o sea, del alcance del proyecto. No olvide entonces las diferencias. El alcance del producto o servicio son sus características, mientras que el alcance del proyecto es todo el trabajo que hay que hacer para lograr los objetivos del proyecto. Bien, entonces lo vemos acá, ¿no? El alcance del producto, características y funciones de un producto, ¿sí? Alcance del proyecto, el trabajo realizado para entregar un producto, servicio, resultado con las funciones determinadas. Les voy a compartir ahora una votación para que me comenten al respecto. Un segundo. Alcance de producto versus alcance de proyecto. La primera dice, ¿cuáles opciones pertenecen al alcance del producto? Según lo que hemos visto en el video.
finalizar. Tenemos un 91% de participación. Vamos a compartir los resultados. Bien, ¿cuáles opciones pertenecen al alcance del producto? ¿El sistema debe estar integrado con Google Maps? Sí, eso pertenece al alcance del producto. Dice, diseñar prototipo incremental, no, eso es alcance del proyecto. El presupuesto debe ser inferior a $50.000, alcance del proyecto, ¿sí? Entonces la que está bien es la primera. Vamos con la opción número 2. ¿Cuáles opciones pertenecen al alcance del proyecto? Y finalizar el proyecto en 12 meses es el alcance del proyecto, estaría bien. Que el sistema deba ser web responsive, eso es alcance del producto, ¿sí? La segunda estaría mal. Y diseñar un prototipo incremental estaría bien, ¿sí? Bien. Dicho eso, les voy a pedir ahora que en el chat escriban cada uno de ustedes un ejemplo de algo que determine el alcance de su producto, ¿sí? En base a lo que hemos visto, ¿sí? Alcance del producto. Tienen que escribir en el chat, bien, que sea web responsive, está bien. La copia de la encuesta significa que está atento. El sistema debe funcionar en una red blockchain privada, está bien. Alcance del producto, que sea una página web, está bien. Tiempo de respuesta, no sé si es un requerimiento no funcional. El sistema debe estar integrado con Google Maps, está bien. Claudia pone alcance del producto, que el producto tenga incorporado chatbot, está bien. Que la aplicación sea multiplataforma, pone Susana, está bien. Integración con un sistema experto, está bien. Utilizar IPFS para la validación de documentos, ok. Debe ser sistema web, bien. Bueno, pareciera ser que está claro. Dice Ramiro, nuestro alcance de producto debe ser una página web capaz de conectar un sistema externo con verificación de datos de tarjeta de crédito. Bien, debe tener un módulo de pago. Ok, bien. Bueno, pareciera ser que está bastante claro. Entonces les doy el último ejemplo para que podamos diferenciar alcance de producto y alcance de proyecto, ¿sí? Si pensamos en un producto que es la construcción de una casa, ¿sí? Si nosotros empezamos a dar las características propias de la casa, que tenga 3 habitaciones, que tenga 2 baños, que sea de 2 plantas, que tenga un balcón, que tenga un jardín amplio, que tenga una cochera. Todas esas son características propias del producto. Ahora, alcance propio del proyecto, probablemente los planos con la delimitación en la superficie, ¿sí? Probablemente el personal y la calificación técnica del personal que va a trabajar, ¿sí? Y así detalles concretos del proyecto, ¿sí? Es importante que ustedes puedan diferenciar entre un alcance del proyecto y alcance del producto. Y a esto lo van a especificar en la declaración de alcance del proyecto, ¿no? Sobre esto, simplemente para reafirmar algunos conceptos clave, el proyecto se mide en relación al plan para la dirección del proyecto, y mientras que el alcance del producto se mide en relación a los requisitos, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a pensar en el alcance del producto, empiezo a ver esas características que se van definiendo a partir de los requisitos, ¿no? El término requisito está definido como una condición o capacidad que debe estar presente en un producto. Vamos a ver otro video en el cual rápidamente nos van a contar un poquito de qué se trata este proceso, recopilar requisitos. El proceso de recopilación de los requisitos. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Información de la identificación de los interesados. Ese es uno de los principales insumos que vamos a tener. Otro proceso que voy a tener en cuenta luego de hacer mi plan de dirección de proyectos o que va a formar parte del plan para la dirección de proyectos es la recopilación de requisitos. La recopilación de requisitos va a ser básicamente el proceso que me permita recibir toda la información de los interesados, traducir esa información de los interesados, tabular esa información de los interesados y priorizar esa información de los interesados. El proceso de recopilación de los requisitos toma información de la identificación de los interesados, ese es uno de los principales insumos que vamos a tener, y también toma información del acta de constitución de proyecto.
Porque en el acta de constitución del proyecto vamos a encontrar el propósito y en la identificación de los interesados vamos a entender qué es lo que quieren nuestros interesados. El cruce de esta información pues va a tener como una salida la matriz de trazabilidad, que va a ser un documento que nos va a permitir priorizar, ver qué elementos de los requisitos están agregando valor y cuáles no están agregando valor al proyecto, cuáles se alinean con la justificación y cuáles no se alinean con la justificación o propósito del proyecto. Y por otro lado, nos va a permitir obtener una clasificación de los requisitos. Habrán requisitos funcionales, habrán requisitos de los interesados, habrán requisitos no funcionales, etc. Esa clasificación se va a denominar la documentación de los requisitos, que junto con la matriz de trazabilidad nos va a dar un espectro de qué es lo que estamos esperando en el proyecto, qué es lo que vamos a hacer. Posteriormente, esto lo tendremos que clasificar y especificar a detalle. Pero en esta etapa nos interesa entender qué es lo que quiere el cliente y cómo aporta valor a la organización esto que quiere no solamente el cliente, sino todos los interesados. Bien. Bueno, voy a mandar ahí otra votación más para saber que siguen ahí, que no se me han dormido, para que hablemos de la recopilación de los requisitos, ¿sí? Es una pregunta simple. A ver cómo la responden. Bien. Bueno, lo vamos a analizar juntos, vamos a compartir ahí los resultados, ¿sí? Recopilación de los requisitos. ¿Se debe realizar siempre después de definir el cronograma completo? No, es falso eso. Está muy bien. Nadie respondió como verdadero a la tarde si alguno habían respondido. Creo que quedó claro lo que dijimos al principio de la clase, ¿no? Primero requisito, después cronograma y después presupuesto. Bien. ¿Permite recibir información de los interesados? Sí, claro que sí. Y lo decía en el video que vimos recién, ¿no? ¿Permite priorizar la organización? Sí, también. Claro que sí. Y es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades también. Muy bien cómo respondieron todos. Y después dice muy simple y rápido de realizar. Hay dos que respondieron eso. Bueno, que me cuenten. Quizá tienen habilidades desarrolladas que yo no las tengo, porque no es tan simple y generalmente no es tan rápido, ¿no? Entonces, hago una pregunta para que me levanten la manito virtual. ¿Cuántos de los alumnos que están acá presentes han cursado ingeniería de requerimientos? Por favor, ahí está Claudia Flores, bien. Luciano Carrizo, Franco Romano, bien. Javier, Leila. Bueno, Javier, ¿querés contarnos un poquito cómo era el proceso de deducir requerimientos? Sí, ¿qué tal, profesor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, es algo que está obviamente en la etapa de análisis, en la primera parte. Bueno, en la materia habíamos distinguido muy bien lo que eran, lo que eran requerimientos o requisitos funcionales o no funcionales. Bien. ¿Y te acordás las técnicas para deducir requerimientos? ¿Qué técnicas aplicaron ustedes? Y veíamos técnicas como algunos instrumentos como una encuesta, Muy bien, entrevistas, encuesta. ¿Sí? entrevistas. Entrevistas. ¿Te acordás que había diferentes tipos de entrevistas? Abiertas, cerradas. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Las abiertas eran básicamente un poco para que se explaye la persona entrevistada y las cerradas eran básicamente preguntas de sí o no, digamos. Genial. Este, Muchas gracias, Javier. Hasta ahí. Sergio. Buenas noches, profe. Sergio, ¿qué tal? ¿Era Sí. fácil sacar los requerimientos? ¿Vos te sentabas con el cliente y te decía, estos son los requerimientos y se acababa o no? No. Precisamente porque el cliente muchas veces no sabe ni él lo que quieren, digamos, en esas etapas. Bien, Y, y bueno, el proceso es largo, digamos, hasta que se llegan a definir correctamente. genial, genial. Gracias, Sergio. Claudia, ¿y los requerimientos los tenían que validar o no? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo Sí, te va? se validaban los requerimientos. Bien, se validaban, ¿sí? ¿Y alguna otra técnica además de entrevista, de cuestionario? Que no mencionaron mis compañeros, también había prototipos. Bien, buenísimo, ¿sí? Otra, Otra, lluvia de ideas, ¿te acordás? sí, lluvia de ideas, también era una. Bien,
algunas veces nos toca hacer estudio de documentación, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir con la presentación. Entonces, a mí me gustaría que le quede claro que no es fácil y simple, ¿sí? Bueno, y que estos requisitos deben recabarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle que permita medirlos, ¿sí? Bueno, la deducción de los requisitos, la recopilación de los requisitos es la base de lo que empezamos a ver como EDT. EDT es la estructura de desglose de trabajo, que lo vamos a ver en la clase que viene, ¿no? Y la guía del PMBOK no aborda específicamente los requisitos del producto, ya que son específicos de cada industria. El PMBOK y el PMI el estándar para la gestión de proyectos de cualquier industria. Nosotros estamos en la industria del software. ¿Conocen algún estándar para la documentación de requisitos de software? La IEEE 830. Bien, muchas gracias, Ezequiel. Bien, la IEEE 830, ¿sí? Especificación de requerimiento de software, ¿sí? Bien, bueno, ya hicimos la consulta de recopilar requisitos y ustedes van a ver cada vez que avanzan en los diferentes procesos que vamos aprendiendo. Acá estamos viendo recopilar requisitos, que en el PMBOK van a ver esta información en un gráfico, ¿no? Para poder recopilar requisitos, yo seguramente voy a ir a la entrada de información y voy a buscar información acá para poder hacer ese proceso. ¿De dónde voy a sacar? Como veíamos en el video, del acta de constitución de proyecto, probablemente del PGP, del plan de dirección de proyecto, ¿sí? Voy a ver en el plan de gestión del alcance, información, ¿sí? También de documentos del proyecto, documentos de negocio, acuerdo, etcétera, etcétera. Y lo que va a generar de salida, esto es una documentación de requisitos y una matriz de trazabilidad de requisitos. Y ahora en la segunda parte de la clase, en unos minutos, vamos a ver eso, ¿no? Y cuáles son las técnicas y herramientas que se aplican para que a partir de esta entrada generemos esta salida, ¿no? Es muy probable que ustedes apliquen recopilación de datos a partir de las técnicas de deducción que nombraban sus compañeros, ¿no? Entrevistas, grupos focales, cuestionarios de encuesta, lluvia o tormentas de ideas, quizá análisis de datos, bueno, representación de datos, prototipos, etcétera, etcétera. Y también les recomiendo que utilicen la primera técnica, juicio de expertos, y que se apoyen mucho en la ayuda de su tutor para deducir los requerimientos. El tutor que ustedes han elegido seguramente es una persona idónea en la temática en la que ustedes están trabajando. Entonces es muy importante aplicar esta herramienta basada en conocimiento que pueda tener un experto, ¿no? Dicho eso, acá tenemos el detalle de cómo aplicar cada una de las técnicas y las herramientas que se utilizan. Esto está en el PMBOK, lo pueden ver ustedes en detalle, tanto en la clase como en el PMBOK. Esto está, se lo ve en casi un mes de trabajo en la materia de ingeniería de requerimiento. Los que puedan y no hayan cursado ingeniería de requerimiento, les recomiendo para su vida profesional que tomen, aunque sea las clases de deducción de requerimiento, ¿sí? Bueno, también está análisis de datos. Y lo último, ya para pasarle la posta a los profes de la práctica, me gustaría que vean este video para que queden claro la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales. Requerimientos funcionales y no funcionales. Para desarrollar un sistema que cumpla con las necesidades de la organización, debes tomar en cuenta los requerimientos que éste debe cumplir. Los requerimientos pueden ser funcionales. Son las acciones que realiza el sistema para brindar actividades a los usuarios. No funcionales. Son cualidades que debe tener el sistema para cubrir o evaluar la calidad o la estética deseada. A veces no es fácil distinguirlos. Por ejemplo, la seguridad puede ser un requerimiento no funcional al principio. Sin embargo, profundizar en sus detalles puede generar nuevos requerimientos funcionales, como la necesidad de autentificar a los usuarios del sistema. Para definir correctamente ambos tipos, es necesario tomar en cuenta los atributos de calidad definidos por la organización. Para ello, apóyate en estos lineamientos. Usabilidad. El usuario debe interactuar fácilmente el software. Confiabilidad. El sistema debe restaurarse de alguna falla crítica. Mantenibilidad. El soporte técnico debe repararlo de forma rápida e íntegra en caso de errores, sin afectar las actividades de los usuarios.
Restricciones. Los usuarios deben tener límites en el uso de la plataforma, lenguaje y herramientas de desarrollo. Seguridad. El sistema debe tener protección en los datos, software y la plataforma tecnológica ante la amenaza de pérdidas o actividades ilícitas. Disponibilidad. El sistema funciona sin interrupciones. Extensibilidad. El sistema puede crecer en capacidad y adquirir mejoras en el futuro. Escalabilidad. El sistema debe ser capaz de adaptarse al crecimiento, por ejemplo, mayor número de conexiones o usuarios. No debe confundirse con extensibilidad, que mide la capacidad del sistema de crecer en funcionalidades. Para ello, identifica las necesidades que deben solucionar las funciones del software. Considera tus dos fuentes principales. Los usuarios, porque ellos son quienes utilizarán el software. La mesa directiva y el área de desarrolladores, porque son expertos en la materia y te permitirán encontrar las funcionalidades de segundo rango de prioridad. Recopila y sintetiza las necesidades de todos los involucrados en el proyecto, también llamados stakeholders. Verifica si una funcionalidad cubre una necesidad o más de una. Traduce dichas necesidades en funciones técnicas para el sistema, con ayuda del área de TI, para verificar si requieren hardware, sistemas operativos y software diferente al actual. Verifica que el equipo de trabajo cuente con las herramientas necesarias. De no ser así, investiga qué hace falta con los jefes de área y defínelas como requerimientos no funcionales. En caso de que los resultados muestren la insuficiencia de herramientas, analiza si con el presupuesto se puede cubrir o si requerirá más financiamiento. Apóyate del arquitecto o director de TI. Distinguir estos tipos de requerimientos te facilitará las etapas siguientes de la planeación y diseño del sistema, porque definirán tareas concretas a realizar y objetivos claros. Bien, bueno, básicamente nos queda simplemente explicar esto, la matriz de trazabilidad de requisito. Ahora van a trabajar con los profes de la práctica. Recuerden que estamos, o lo que hemos visto durante el día de hoy, es la gestión del alcance del proyecto y recopilar los requisitos, ¿sí? Y esta matriz de trazabilidad de requisitos vincula los requisitos del producto, de su origen, hasta los entregables, como hacía un ejercicio hoy, ayuda a verificar que cada requisito agregue valor, a vincularlo con los objetivos del proyecto, ¿sí? Es un medio para realizar seguimiento y además proporciona una estructura para gestionar los cambios relacionados con el alcance del producto. Lo que esté definido acá va a definir el alcance del producto que está incluido adentro del alcance del proyecto, ¿no? Dicho esto, le paso la posta entonces a los profes de la práctica. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? Como lunes. Bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la plantilla o el entregable que forma parte del trabajo práctico que creo que más o menos vence dentro de un mes, si no me equivoco. ¿Sí? No recuerdo bien la fecha, pero bueno, es parte de 3 entregables, digamos, que van a formar uno solo. Esta es la matriz de trazabilidad de requisitos, después está la declaración de alcance y la EDT, ¿sí? Van a ser 3 documentos que van a presentar ustedes para el próximo trabajo práctico. ¿Sí? Le va a llevar tiempo de elaboración, así que bueno, por eso dividimos las entregas de esta forma. En realidad no dividimos la entrega, sino el contenido, digamos, de la teoría y la práctica. ¿Sí? Está disponible ya en el aula virtual esta plantilla. Si las quieren ir abriendo, está en la sección de entregables. Y bueno, también queremos aclararles que esta plantilla la modificamos de acuerdo a las necesidades de la cátedra, ¿sí? Ustedes pueden encontrar muchas plantillas de matriz de requisitos en internet, pero esta la fuimos adaptando según las necesidades
observamos de acuerdo a las entregas y al tiempo que nosotros tenemos de clases, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como todas las plantillas o los entregables que tenemos, generalmente tenemos una idea de proyecto. En este caso no lo usamos, ustedes están gestionando un solo proyecto, pero en el caso de que nosotros tengamos varios proyectos, ¿sí? Se van identificando con un ID. Para el PMI se llaman portafolio de proyectos, digamos, se va documentando toda la información. Entonces, bueno, para eso está el ID. Después tenemos el nombre del proyecto, que ustedes ahí van a poner el nombre de su proyecto justamente. Después está preparado porque siempre estos tipos de documentos tienen un responsable, alguien que documenta esta parte. Luego la fecha y un código para la documentación también que va a identificar a la matriz en sí, ¿sí? Todo esto en el caso de que ustedes vayan, los dos ID, digamos, en el caso de que ustedes vayan gestionando varios proyectos, ¿sí? De ahí pasamos a la columna de identificación, que para el caso que usen, por ejemplo, la plantilla de la IEEE, ¿sí? Ahí ustedes van identificando los requisitos. ¿Puede ser? ¿Van identificando con un código? Bien, profe. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de identificación? En la materia que hicimos de requerimientos usábamos, por ejemplo, RN01, que era RF, perdón, un requisito funcional, eso, o no funcional, exacto. El no funcional, ¿sí? Bien, y para el caso del funcional, de esta forma. Bárbaro, muchas gracias, no me acuerdo quién era. Bien, entonces de esa forma vamos a ir identificando los requisitos. Nosotros, o sea, si bien usamos esta plantilla, en paralelo deberíamos ir trabajando en el análisis de los datos o en la recopilación de requisitos, ¿sí? De la manera en que ustedes la conocen, desde que cursaron análisis de sistema y pasaron por ingeniería de requerimiento, los que pasaron por ahí es la forma en que ustedes deberían ir documentando el proyecto, ¿sí? O sea, estamos en quinto, estamos realizando la tesis, estamos aplicando los conocimientos, todos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, entonces deberían utilizar o ir documentando de la forma en que ya aprendieron, ¿sí? Entonces, ponemos la identificación y acaba la descripción del requisito, ¿sí? Alguien, a ver, voy a nombrar algún equipo para que usemos el ejemplo y nos pongamos en contexto. A ver, el equipo de José Vides. ¿Se encuentra presente? ¿De quién, profe? Perdón. De José Vides. Creo que cursa a la tarde, profe. No, yo estoy. Vos estás, Elba, Sí. ¿no? ¿Y Sí, quién yo más estoy. está? ¿Está Cecilia? ¿O todos cursan a la tarde? No, creo que estaban los chicos a la mañana, a la noche. Cecilia por lo menos creo que está a la noche. ¿Te animás a anunciar un requisito de tu proyecto? Pues en realidad contarnos a todos para ponernos en contexto. Bien. Para que entre todos vayamos armando este ejemplo. Bien, te cuento el proyecto en sí, el objetivo. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto que va a ser una aplicación que detecta una de las plagas más dañinas en cítricos, acá en la provincia, es el HLB. Así que básicamente nuestro cliente es el INTA. Ellos nos solicitaron ver la posibilidad de generar una app donde se genere una alerta en cuanto se detecte a este vector, que es un insecto que daña los cítricos. Básicamente, a grandes rasgos, ese es el objetivo primordial del proyecto.
¿Cómo sería la detección, Elba? Yo sí la sé, pero para que le sí. conteste. La descripción del requisito en este caso sería una app que funcione tanto en dispositivos móviles, por ejemplo, como una web. Pero la detección en sí de la plaga, ¿cómo sería? Esa era mi pregunta. ¿Está bien Perdón, como- perdón, no entendí. La detección la hacen los operarios mejor dicho, van al campo, a la plantación, y colocan unas trampas, que son unas trampas para este insecto específicamente, y si se le encuentra, se genera la alerta. Bien. No sé si me expliqué bien. ¿Van entendiendo, chicos? Creo que iba a utilizar la geolocalización también. Sí. Una vez que, bueno, esta es otra de las partes del proyecto. Una vez que se detecta la plaga, digamos, se realiza la geolocalización de las plantas afectadas para ver la expansión, y se le entrega al productor una simulación de la rapidez en la que se propaga dentro del campo de cultivo. Bien, muchas gracias. Creo que ahí quedó un poco Ahí más era. claro. Perdón. Okay. Gracias. Volviendo al requisito, ¿cuál era el que habías nombrado? Pueden ayudarte la gente de tu equipo, ¿no? Sí, no sé si están los Cecilia. chicos. Creo que estoy sola en el grupo. Bueno. Básicamente, como te decía, el requisito era una app que funcione multiplataforma, o sea, que pueda tenerlo los operarios en un dispositivo, y una página web donde, en este caso, me dé como salida los distintos formularios que utilizan para hacer el alerta. Bien, a ver, alguien que me diga, ¿el requisito del primero es funcional o no funcional? ¿Alguien que no sea Elba? Sería funcional si tomamos el que tiene que usar las app multiplataformas, digamos. La app tenga que ser multiplataforma. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Algo así eran? ¿Diferentes dispositivos? Sí, exacto. Móviles. Bien. Luego, asociado a este requisito, vamos a tener un criterio de aceptación relacionado, ¿sí? ¿Se imaginan qué es un criterio de aceptación? Sí, profe, sería la medida o lo que tomamos nosotros como referencia para definir si está lo suficientemente maduro ese requisito o no, por decirlo de alguna forma. ¿Quién participó? Yo, profe, Nicolás Mesa. Sí. Nicolás. Gracias, Nicolás. Bien, sí, puede estar asociado a una métrica o un indicador. Generalmente están asociados los criterios de aceptación. Y para este caso, ¿cuál podría ser? ¿Cómo compruebo yo, cómo compruebo yo que la aplicación funciona en diferentes dispositivos? Claro, habría como que especificar en qué dispositivos se está necesitando y en qué cantidad de los propuestos funcionan. Plataformas, por ejemplo, hablando de sistemas operativos. Para Android, por ejemplo.
Android. ¿Ahí les parece? Profe, ¿y a qué nivel de detalle hay que entrar ahí? Como, pues yo me imagino, por ejemplo, en los o sea, por ejemplo, es multiplataforma y es Android, bueno, tenemos diferentes tipos de pantalla, o sea, resoluciones sería. Y del lado de la computadora tenemos distintos navegadores, en el caso que sea web. ¿Todo eso habría que especificar? Sí, como una lista de requisitos normal, digamos, de cualquier proyecto. En este caso es solo una app, estamos tomando el tema de la app, no recuerdo si era con página web este proyecto, pero en este caso solo estamos analizando que funcione en los teléfonos, ¿sí? Bien, pero entonces habría que especificar que sea para algunas medidas específicas o con decir dispositivo móvil de Android sería suficiente, porque podría ser una tablet con el que sea dispositivo móvil Android y la resolución de pantalla es mucho más grande que un smartphone. Tendríamos que ser lo más específico posible. Está buena tu observación, Luis. ¿Ves? Sí. ¿Eso no ¿Sí? sería un criterio de aceptación? Ya, o sea, saber si funciona o no en un dispositivo de 7 pulgadas, 10 pulgadas, o la resolución específica que tenga, o no es un criterio de aceptación. Que la app funcione en diferentes dispositivos móviles Android. Sí, podría ser también. No sé qué opinan Germán. ¿Qué opina Germán? ¿Ahí se escucha? Estaba hablando y no se me escuchaba. No se te escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, medio lejos, pero... Muy bajito. A ver, para. A ver, ahí. Esto no me agarro a Elba sola. ¿Ahí se escucha mejor? No. Sí, profe, yo solita. A ver, ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. Ahí sí. Ahí. Bien. Bueno, les decía que justamente sí, es un criterio de aceptación eso, ¿sí? Lo que estábamos nombrando ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el requisito que nos dice que debe funcionar en dispositivos móviles con Android, ¿sí? Bueno, y el criterio de aceptación que deberíamos buscar nosotros que nos dé ese interesado es en qué versión de Android necesitas trabajar, ¿sí? ¿Desde qué versión para arriba? ¿Qué tamaño de pantalla, como decía el compañero? Muy buena esa opción, ¿sí? Sí. ¿Qué otra más? No sé. O sea, son los criterios de aceptación, son las cosas que va a comprobar el interesado, ¿sí? Que funcione como él espera para ese requisito. ¿Sí? Disculpe, profe, lo que quería acotar ahí, los criterios de aceptación también pasan más que nada por la historia del usuario. Más que nada, qué exactamente quiere el usuario que haga el sistema, bueno, en esta ocasión la aplicación. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que espera ver? ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, ¿cómo lo enunciamos? ¿Son 2 criterios? ¿Qué es lo que va a comprobar? ¿Sí? Que la versión de Android sea superior a la 7.0. Bien, es una buena opción. A ver. En realidad, el criterio sería que funcione en una versión de Android superior, ¿no es cierto? ¿7.0 habían dicho? Sí. ¿Así? Funcione. Bien. ¿Y lo de la resolución?
podría poner que se adapte a pantallas de una resolución de 375 por 667, por ejemplo. Profe, un requisito puede tener varios criterios de aceptación, ¿es así? Justo este tiene 2. ¿Podría tener más? Sí, depende cómo lo analicemos. Ok. Adaptable a pantalla, perdón, me perdí con la medida. Adaptar a pantalla de 375 por 667. Qué precisión. Profe, pero no, Sí, no debería ser un rango de pantallas. O de pulgadas para arriba, por ejemplo. Claro, sí. O sea, lo que tienen que buscar, acá lo estamos suponiendo, ¿sí? Sí. En realidad lo que necesitamos hacer es... Porque quizá, perdón, porque quizá el cliente ya tiene las tablets compradas, ¿sí? Y bueno, nos tenemos que adaptar a lo que tenga esa persona o ese cliente, ¿sí? Pero sí, está bien las observaciones que están haciendo. ¿Sí? Cada uno son puntos de vista que están aportando, ¿sí? Pero en realidad tendríamos que ver con ese interesado, ¿sí? ¿Qué va a usar él para validar de que ese requisito está aprobado? ¿Sí? Bien. En la siguiente columna, en la columna D, ¿sí? Debemos poner cuál es el interesado dueño de ese requisito, ¿sí? Ustedes hicieron una recopilación, ¿sí? de requisitos y seguro hicieron entrevistas o alguna de esas herramientas que nombrábamos, ¿sí? Y ustedes van a detectar quién sería el dueño, el stakeholder dueño de ese requisito, ¿sí? ¿Quién lo proporciona? ¿Quién es el que dice necesitamos que el sistema funcione así? ¿Sí? Que la app funcione en diferentes dispositivos móviles de Android. ¿Sí? ¿El Puede INTA ser sería en este caso? el cliente. Cliente O normalmente, un sí. referente de sistemas del lugar, digamos. Muy bien, ¿sí? Sí, porque Pueden es ser muy los dos. específico. Pueden Sí. ser los dos, ¿sí? Puede ser el INTA, ¿sí? El INTA como cliente general, ¿sí? Y después cuando hablemos ahí de la columna G, que dice validación, ¿sí? Ujú. Ahí vamos a ver que hay un stakeholder también que va a ser el encargado de validar que ese requisito está aprobado, ¿sí? ¿Y qué usaría ese? O sea, recién decíamos el INTA como interesado, ¿sí? Y un técnico, ¿sí? Que verifique que funcione esa aplicación. Eso lo va a hacer un técnico particular. ¿Verdad? ¿Esa era la idea? Sí, o si no, digamos, el departamento de sistemas del INTA, por decirlo de alguna El manera. departamento de sistemas también podría ser, sí. Pero bueno, esa es son dos interesados importantes que debemos descubrir, ¿sí? Porque uno es el dueño, ¿sí? El que nos proporciona ese requisito, ¿sí? Y la otra persona, el otro stakeholder, es el que va a validar ese requisito, ¿sí? Es el que va a auditar, ¿sí? De que el requisito funciona o está completo. ¿Y qué es lo que usaría? ¿Qué herramientas usaría esta persona que valida para lograr marcarles a ustedes si está completo o no ese requisito? ¿Qué opinan ustedes? A ver, alguien que se anime.
Vamos que Elba está sola, así que... Sí. Vamos que Elba va a ser la única que va a aprobar en el turno. Profe, a mí se me cortó, no escuché la pregunta. Bien, decíamos de que identificábamos dos interesados para este requisito, ¿sí? Por un lado, el interesado dueño del requisito, que sería el INTA, ¿sí? O el directorio del INTA, ¿sí? Recordemos que por lo general vamos a buscar que los interesados estén en o tengan ay, no me sale la palabra, ¿sí? Que tengan La autoridad. La autoridad suficiente, ¿sí? La autoridad suficiente, gracias, ¿sí? Por un lado, que va a ser el dueño, ¿sí? Pero pues, por lo general estas personas que están en el equipo directivo y demás no tienen el conocimiento técnico para comprobar esos criterios de aceptación, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que va a tener una persona, ¿sí? Que sí tiene ese conocimiento técnico, por eso decía recién la compañera, quizás el equipo del departamento de sistemas del INTA, ¿sí? Va a ser el que va a controlar, ¿sí? Va a validar de que funcione realmente como esperan, ¿sí? Y lo más seguro genera un informe hacia esos directivos, hacia esos stakeholders, ¿sí? Indicando que cumple o no cumple con qué cosa, qué es lo que va a usar esa persona para validar de que realmente el requisito se cumple como ellos esperan. ¿Cómo validan los requisitos en sus trabajos? Los que trabajan. Probando. Probando que funcione, básicamente. Probando que funcione, ¿sí? ¿Y qué van a Sí. usar para probar? Los dispositivos que podrían estar dentro del rango de lo aceptado. Bien. Ahí tienen una columna C. ¿Qué dice la columna C? La columna C. Que funcione en una versión de Android superior a 7.0 y que sea adaptable a pantallas de 375 por 667. O sea que los criterios de aceptación, ¿sí? Son los que va a buscar esta persona que estén validados, ¿sí? Que funcionen realmente con esos criterios que ustedes capturaron desde el principio, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, es más fácil de lo que pensaba. ¿Sí? Sí. O sea, a eso es lo que apuntamos. ¿Bien? O sea, imagínense ustedes que es al revés, no son ustedes el equipo de proyecto, ¿sí? Ustedes tienen que pedir un trabajo, ¿sí? A otra persona y ustedes le dicen, necesito que resuelvan tal cosa, ¿sí? Hoy a la tarde les decía, por ejemplo, de un ejemplo que nos dio una profe, ¿sí? En un curso de gestión de proyectos que hicimos hace 2 años, ¿sí? Y ella decía que compró una caja de madera, ¿sí? Que no estaba pintada, ¿sí? Y la quería pintar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ella buscó a una persona que le pinte la caja. Bien. Y entonces lo único que le dijo como descripción del requisito es: toma la caja, necesito que sea azul. ¿Y qué hace el pintor? La pinta de azul, ¿sí? Y le dice, listo, acá está tu caja, azul como vos querías, ¿sí? Y entonces ahí cuando la señora ve la caja azul, dice, pero este no es el azul que yo quería, ¿sí? Cuando abría la caja veía que estaba pintada de afuera, ¿sí? Y de adentro no estaba pintada, no lo había tocado, ni de abajo, ¿sí? Y después dice, tocaba la caja y seguía áspera, ¿sí? Seguía áspera la caja todavía. Eso significaba que el pintor no se había, no le había ni siquiera lijado la caja, ¿sí? Entonces la conclusión a la que quiero que reflexionemos. ¿Quién estaba mal?
¿El pintor o la señora esta que quería la caja, que le da el requisito ese? La señora que no Y dio la bien los señora que no. los requerimientos. Exacto. Exactamente. En realidad es culpa de los dos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la señora no le da los requerimientos, ¿sí? Y el pintor no tuvo la astucia suficiente para preguntarle, señora, ¿quiere que la lijemos bien? ¿La pintamos por todos lados? ¿Este es el tono de azul que le gusta? ¿Sí? Entonces es una cuestión de los dos, y de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos toca ese escenario donde nosotros tenemos que generar el requisito, tenemos que marcar cuáles son los criterios de aceptación para que la persona que nos resuelve el requisito sepa completamente qué debería hacer. ¿Sí? Y en este caso, como estamos nosotros del lado del proyecto, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la astucia para no solamente detectar el requisito y validarlo con ellos, digamos, de que sí, realmente ese es el requisito, sino de también lograr capturar de ellos los criterios de aceptación que ellos tienen para que nos aprueben ese requisito como resuelto. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí, sí se entiende. Bien, buenísimo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esta parte del requisito y el criterio de aceptación. ¿Sí? Y siempre vemos que está relacionado con un stakeholder, ¿sí? Hay un stakeholder que es dueño y un stakeholder que valida que ese requisito está completo, ¿sí? A veces es la misma persona y a veces no. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Básicamente, profesor, los requisitos salen de la recopilación de cómo uno la genera. Si de repente utiliza una o más herramientas. Claro. Porque O sea, la idea cuando más es... herramientas se utilizan, creo yo, o es lo que intuyo, es más amplio el espectro que tenemos nosotros para establecer los requisitos, funcionales o no. Exactamente, ¿sí? Pero a lo que apuntábamos es no solamente a recopilar el requisito, sino también el criterio de aceptación, ¿sí? ¿Cómo va a... ¿Qué va a usar? ¿Qué herramienta va a usar este stakeholder para aprobarnos ese requisito? ¿Sí? Hay Sí. veces que va a usar herramientas, hay veces que simplemente va a ver que funcione y que figure como uno necesita, ¿sí? Por ejemplo, hoy a la tarde una compañera decía de que tenía, le habían pasado justamente hoy un requisito donde le pedían de que en la pantalla tenía que haber dos líneas, que las nombro y no me acuerdo cómo eran los nombres, pero que esas dos líneas tenían que ir paralelas, ¿sí? Y entonces el criterio de aceptación es que las líneas estén paralelas. Si nosotros vemos o encontramos algún caso donde le ponemos ciertos datos y las líneas no van paralelas, ¿sí? Es el punto donde no cumple con nuestro criterio o con el criterio que estaban esperando y simplemente rechazan ese producto, ¿sí? Y si lo rechazan, ¿qué pasa? Si nos rechazan ese requisito, ¿qué pasaría? ¿Se redefine? Se redefine, ¿sí? ¿Qué sería eso de se redefine? Se vuelve a hablar con el cliente para nuevamente, digamos, realizar el proceso de deducción y ver si es lo que realmente necesitaba. Puede que alguno de los dos haya malentendido o se haya mal expresado. Perfecto, ¿sí? Pero relacionado con lo que hablábamos hoy de la gestión de proyectos, ¿sí? Del triángulo ese
el alcance, el tiempo y el costo, que sí o sí se ven en todos los proyectos. ¿Qué pasa con esas tres variables? Se pueden ver modificadas. Modificar. Van a tener que hacer nuevamente el trabajo, van a necesitar usar más tiempo, van a necesitar más costos, ¿sí? Para poder resolver y entregar el requisito como esperaban. ¿Se ve eso? Por eso la importancia de esta parte de la matriz de trazabilidad de los requisitos, ¿sí? La idea es que tengamos una visión global de ese requisito, ¿sí? Y que podamos ver desde quién es el dueño, ¿sí? Quién lo genera el requisito, ¿sí? Hasta cuál es el entregable, ¿sí? Que debería contener ese requisito. Lo debería tener resuelto. En ese entregable debería estar resuelto ese requisito. ¿Sí? Entonces relacionan la info de varios lugares, ¿sí? de lo que venimos viendo, ¿sí? Hasta que consiguen esa trazabilidad. Y ahí les nombré recién un entregable. ¿Qué sería un entregable? Un prototipo. Un prototipo sería un entregable. Bien. ¿Y qué otra cosa podría ser un entregable? Un documento. Muy bien. Un Sí. documento también podría ser. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Están dormidos. Están dormidos hoy. A ver, Una capacitación. Puede ser un entregable, una capacitación. a ver de un equipo que sigo. Del Una equipo presentación, tipo digamos, hacerles como una charla, Manual. como informando hasta el momento cuáles son los avances. ¿Un manual, profe, podría ser? Sí. Un manual también. ¿Sí? Bueno, esos son los entregables, ¿bien? Entonces, ese requisito, ¿sí? Tiene que estar resuelto en algún entregable. ¿Sí? Para ese requisito que ustedes están viendo acá, ¿algún entregable que se les ocurra? El prototipo. Una demo. Una demo, sí. Le llaman producto mínimo viable. ¿Sí? ¿Qué le llaman demo, chicos? No sé quién es que habló. Yo, si bien el software va a estar terminando, una demostración quizás básica, elemental de la parte gráfica puede ser, como para probar si está acorde a lo que él desea. Bien. Es equivalente a un producto mínimo viable. Según lo que entiendo, Germán. Podría ser. Podría No ser. siempre. El producto mínimo viable es algo que sale al mercado. Claro, en cambio en esta ocasión, por ejemplo, si se hace alguna modificación, ya no sería viable, porque el mismo cliente está pidiendo que se modifique el producto en algún punto. Por ejemplo, si estamos hablando de una pantalla de login, y por ejemplo que tenga un usuario, el cliente dice, no, yo no quiero que se logue con un usuario, quiero que se logue con el número de documento del empleado. Entonces ya hay una modificación y eso deja de ser viable. Podría ser la demo 1 entonces. La demo puede ser... Puede ser la demo, la primera demo. Claro, no es algo que va a Profe, ir ¿todos los requisitos tienen entregables?
Y sí, están asociados a un entregable, forma parte del alcance. Después cuando veamos el desglose de tareas en la EDT, se van a dar cuenta un poco más de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bien. A ver. Si tenés un requisito y no lo materializás, ¿sí? O sea, vos cuando haces un entregable, ¿sí? Lo estás materializando al requisito, ¿sí? El primero te lo entregan como un deseo a ese requisito, ¿verdad? Vos lo acomodás y armás los criterios de aceptación y demás. Y entonces generás algo para entregar, ¿sí? Que cumpla con ese requisito. No le veo sentido a que no tenga un entregable, digamos, un requisito. No, yo me estaba figurando en el caso de los requisitos individualmente, y claro, por ejemplo, demo 1 podría ser la entrega de varios requisitos. Sí. Claro. Bien. Sí, sí, eso sí. Puede ser el inicio de sesión. Podría ser. Sí, a eso le vamos a ir llamando de alguna forma prototipo, digamos, prototipo 1, prototipo 2, y ahí vamos a ir viendo el alcance, o sea, es un entregable al fin y al cabo, pero no creo que entregue solo el login. No, no, obviamente. Luego ya viene la pantalla posterior al login. No. Bien. Bueno, acá yo puse doctora González porque no me acuerdo el apellido, pero era una doctora la que el cliente del INTA, si no me equivoco, Elba. Sí, profe, era una doctora. Sí, es la que nos recibió la primera vez, la que nos hizo la solicitud del proyecto. Bien, entonces, continuamos. ¿Qué nivel de prioridad tiene este requisito? ¿Alto, medio, bajo? Alto. Alto, dice Eli. ¿Por qué es alto? Yo supongo que porque si establecimos que ya están compradas las tablets, tiene que funcionar en esos dispositivos. Bien, habíamos hecho un supuesto, sí. ¿Pero quién me va a decir si esto es alto, medio, bajo? ¿Lo voy a decir yo o quién lo va a decir? El cliente, el usuario. El cliente, bien, que vendría a ser la doctora González. Para este caso, va a definir el nivel de prioridad del requisito. Como habíamos supuesto que solo tienen X cantidad de tablets con esas características, sería un requisito de alta prioridad, ¿sí? Siempre estamos suponiendo eso. Bien, y bueno, y lo que habíamos conversado recién, ¿quién valida este requisito? ¿Quién lo puede validar? Y si tiene los conocimientos, el mismo cliente, o en el caso de que no lo tuviese, podría ser el departamento de sistemas. Bien, sí, pueden coincidir, o bueno, podría ser ya que ustedes tengan identificado, no sé, el ingeniero en sistemas del INTA que se va a encargar de esto, entonces lo particularizamos, ¿sí? Acá por ahora voy a poner el departamento de sistemas. O sea, alguien va a hacer esto, no es que todo el departamento se dedica a probar el requisito, ¿sí? Sí, perfecto. Tendríamos que personalizarlo en todo caso, así como hicimos con la interesada. Y hace rato también les preguntaba cómo validaban los requisitos en sus trabajos, digamos. ¿Cómo lo hacen, digamos? ¿Quién valida? El usuario de la aplicación, en este caso, podría ser. Es lo que hacemos en el trabajo. Quien lo usa es el que va a decir si funciona o se adapta a lo que él necesitaba, o lo que uno necesitaba en el trabajo. Profe, ¿puede ser un miembro interno del proyecto, alguien que se encargue de ser el tester, por ejemplo? Bien, hay un rol que se llama tester,
¿sí? Generalmente en los trabajos no todos tienen un tester dedicado. A eso era lo que apuntaba, ¿sí? También puede ser que el tester valide el requisito. No sé si me siguen. Yo, por ejemplo, en el trabajo no tengo quien valide los requisitos, no tengo un tester. Entonces, generamos un acta de conformidad, hacemos la demostración y, bueno, se firma, digamos, un documento en el que el cliente está de acuerdo, lo probamos todos juntos, le damos un par de días para que siga probando. Pero bueno, va a depender de la organización, de los recursos con que se cuente. Ahí está Pablo José, levantando la mano. Sí, Pablo. Buenas noches a todos. Yo antes trabajaba en un proyecto en el cual, bueno, lo que nosotros teníamos para analizar eran unos requisitos, justamente en relación al tema, y eso por lo general era un trabajo en conjunto que realizaban tanto desarrollador, tester, analista y el usuario final. Más que nada, en ese caso, el usuario final se ponía en contacto con los analistas y raras veces con los testers, que muchas veces los testers como que, bueno, por alguna sugerencia, mejora o algo que uno detectaba, bueno, les comentaba a ellos y ellos les proponían a los analistas, estimaban ellos si se podía realizar o no, justamente con, por así decirlo, una reunión que tenían con los desarrolladores y eso, bueno, era la forma en que validaban los requerimientos en un proyecto donde estaba yo. Claro, pasa por un ciclo de aprobaciones, eso es lo que queremos decir, ¿sí? No necesariamente al final, digamos, el ingeniero del INTA va a aprobar, capaz que pasa por una etapa de pruebas internamente. ¿A eso te referí, José? Pablo José. Sí, exactamente, tal cual, es como un ciclo, que en este caso los requerimientos pasan, al menos en la empresa donde estaba trabajando. Que sería lo ideal, pero bueno, algunas veces no se puede por tiempo, por recursos. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Y por último, en esta matriz va en la columna H el objetivo relacionado, ¿sí? ¿Dónde nosotros escribimos los objetivos? ¿En qué documento? En el acta de constitución. En el acta de constitución. En el acta de constitución. Entonces, Elba, ¿te animás a buscar el objetivo relacionado? O a enunciarlo, lo que te acordes. Lo que me acuerde. Sí, porque no tengo cómo lo definimos específicamente. Pero el objetivo principal era darle en tiempo real al INTA la alarma de que se encontraba la plaga en esa plantación específicamente. A ver. ¿Alguno específico que diga algo de los dispositivos o si iba a ser una aplicación? Es como en general, pero a ver, ¿cómo era? ¿Me lo dictas de nuevo? Perdón, estaba en mute, no me había dado cuenta. Una alarma en tiempo real. Pero brindar. ¿A eso se refería, profe? O... Sí, recuerden que los objetivos tenían que ser SMART, ¿sí? Brindar una alarma, pero ¿qué tipo de alarma? Un documento que le llegue al INTA. ¿Tipo de documento? Sí. ¿Será que armo un reporte? Me suena medio raro. Brindar una alarma tipo documento en tiempo real. Sí. Sí, disculpe, y no puede ser, como ellos dijeron que iba a ser todo a través de un geolocalizador, ¿no se lo puede emplear a través de un mapa de calor donde se puede indicar dónde está generalmente la plaga? También podría ser. Sí, esa es la idea también. Claro. Más que un documento, podría ser un mapa de calor y ahí le está estableciendo al cliente dónde está ubicada la plaga, por ejemplo. El tema es que el INTA necesitaba con mayor especificación, digamos, con mayor detalle, cuál es
la plantación, el dueño, la ubicación. Claro. Es por eso que generábamos primero un documento y después pasábamos al mapa de calor. Ah, bien. ¿Cómo lo enunciaríamos entonces? Al objetivo. Generar no sería más que brindar. Generar una alarma o un mapa de calor a partir de la alarma generada. No es un requisito, a ver, me está sonando un requisito. Es un objetivo, generar un mapa de calor a partir Un informe. de un registro, porque va registrando. En realidad, a ver, de las serían evaluaciones. No sería evaluación, pero sería un control que hace el operario, me estoy imaginando. Verificaciones, comprobaciones. No cumple con las reglas SMART, es como muy general. Exactamente. Eso te iba a decir. Es muy, muy general. Bueno, básicamente lo que tienen que hacer ahí es buscar en los objetivos específicos que ustedes tienen definidos en el acta de constitución. Sí. ¿Sí? De esos objetivos específicos, ese requisito que estamos analizando, ¿a cuál aporta? Ustedes cuando resuelvan ese requisito van a aportar a un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo específico o cuáles son los objetivos específicos a las cuales aporta que resuelvan ese requisito? Ah, perfecto. Capaz que ellos tienen nomenclado el formulario, entonces para que sea más específico el objetivo se puede poner generar un mapa de calor a partir de la evaluación o de lo evaluado en formulario TAN. Y ahí sería más específico, quizás. Claro, pero tenemos que ver que estén en SMART, ¿sí? Son objetivos SMART como lo teníamos definido en el acta de constitución. ¿A alguien más se le ocurre un Pero- objetivo que tenga que ver pero- con el requisito? ¿Sí? Digamos, este objetivo que definimos al margen de que no es SMART, no cumple con las reglas, puede estar presente en todos los objetivos que definamos, porque todo lo que tenga que ver con el mapa de calor y con la detección del vector va a estar acá, ¿sí? Todos los requisitos van a tener asociado el mismo objetivo. O sea, acá ustedes pueden tener una lista de objetivos, ¿se entiende? Sí. Acá voy a tener una lista. Al margen de eso, a alguien se le ocurre otro que sea asociado directamente con el uso de con el dispositivo móvil. Puede ser algo más claro, por ejemplo, que bueno, estimo que el mapa de calor va a mostrar distintos colores a partir digamos, del grado de gravedad que haya, y quizás el cliente quiera un color específico, algo así. Me suena el requisito a mí. Algo más sencillo.
brindar la posibilidad de algo así. ¿Qué les parece? Falta el tiempo ahí. Falta el tiempo. Habíamos hablado algo del tiempo, el tiempo real, algo así. Sí, en tiempo real. Como que al instante. ¿Sí? Sí. Algo así. ¿Qué les parece a los profes? Puede ser, pero sigo sin ver el tiempo yo ahí. En tiempo real. Any moment. Any Pero moment. ¿cómo hago para verificar que ha sido, que está cumplido el objetivo? Sí, tenés razón. Bien. Como verán, está difícil, digamos, si no tenemos el documento con los objetivos, ¿sí? Bueno, Elba está sola, el equipo no está con ella, así que bueno, está costando por esa razón, ¿sí? Que se puede poner la cantidad de segundos, por ejemplo, para que sea ahí, que tenga la parte del tiempo, que la respuesta sea dada en no más de 2 segundos, 3 segundos, bueno, no sé, digo. Eso va Parece más un criterio. Parece más un criterio de aceptación. En el sistema, básicamente, la idea era también ver la posibilidad de utilizarlo fuera de línea, o sea, sin necesidad de que esté conectado, porque si en el campo no hay señales de Wi-Fi, por ejemplo, se genera la alerta, pero en el momento queda latente, en el momento en que en el momento en que tiene señal se dispara automáticamente. Esa era la idea también. Sí, o sea, el tiempo real no es tan real. A lo que me refiero es que puede pasar de la detección ser a la mañana y de repente la alarma generarse en horas de la tarde cuando existe la posibilidad de una conexión a internet. Sí, ese sería otro requisito, que es que la aplicación guarde los datos aún sin conexión a internet. Ah, bien. ¿Sí? Sí, no sé si están de acuerdo conmigo. Eso ya sería como disponibilidad, ¿verdad? Tiene que guardarlo los datos. Claro, tiene que trabajar offline. Tiene que trabajar offline, sí. Exacto. Aparte de que tiene que estar disponible, tiene que guardar los datos apenas se conecte con internet. ¿Sí? En muchas aplicaciones lo hacen. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para acotar? ¿Me querés decir el criterio de aceptación, Germán? De este TP. Bueno, el criterio de aceptación era que sean entre 10 y 15 requisitos, ¿sí? De su proyecto. Bien. Ese es nuestro criterio de aceptación para ese entregable en particular. Y el otro que ya lo venimos charlando desde hace mucho es que esté aprobado el 30 de mayo. Bien, profe. Bien, bueno, hemos trabajado bastante hoy. ¿Alguna consulta en general de la teoría y de la práctica? Bueno, si no es así, si no hay consulta, ahí está la contraseña de la asistencia, ¿sí? Está en el chat, no se olviden de cargar la asistencia en el campus virtual. Le agradezco muchísimo a toda la participación, a los profes de la práctica, como siempre, muchas gracias. Bueno, no se dejen estar con este entregable, ¿sí? Parece un mes, pero también son varios.
y además generalmente tienen parcial de alguna otra materia en el mes de mayo, y hay feriado, y se viene la semana de ingeniería, y hay varios, etcétera. Así que no sé quién está y traten de avanzar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Profes, Gracias, buenas noches. Hasta luego. Profes, ¿me escuchan?